vamos a hacer lo siguiente. Vale, vamos a entrar a explicar, ya es la última parte de la mañana, el catálogo, no con menos, para que os vayáis perfectamente preparados e informados a la comida, el tema del catálogo de procedimientos del que nos nutrimos para gestionar los expedientes administrativos. El catálogo de procedimientos que está dado de alta en SIA y que os lo tenemos que suministrar a cada uno de vosotros para que en algún formato reutilizable, para que lo gestionéis y lo uséis en vuestra gestión propia de la entidad, ¿vale? Vale. Yo he entrado al tramitador de expedientes, aunque seguro que ya lo conocéis, y aquí en el tramitador de expedientes, aquí ya tenemos el catálogo de procedimientos. Aquí lo podemos ver siempre. Pero bueno, creo que Antonio tiene, aquí está la búsqueda y tal, tú si quieres... Yo tengo aquí una cosa un poco más teórica para... Sí. Espera un segundo que me quite el pendrive. Que luego lo veamos ahí. No me cargue el... Bueno, aunque la herramienta de catálogo de procedimientos va incorporada lógicamente a SEGEX, aquí hay una serie de historias que tampoco tienen mucho que ver. Bueno. Yo voy a comentar un poco lo que es, aunque esto es una cuestión un poquito teórica, pero un poco reflejar qué entendemos por procedimiento y por expediente administrativo, porque de alguna manera cuando hace aproximadamente, bueno, casi el día, lo he estado mirando aquí para sacar documentación y precisamente el 23 de abril del año pasado hicimos una jornada explicando el funcionamiento de los órganos colegiados y de los expedientes electrónicos, porque fue el momento, hace aproximadamente un año, que empezamos a nivel de la Diputación ya habíamos empezado, pero lo ofrecíamos a los ayuntamientos hace un año para la gestión de procedimientos administrativos. Entonces, la primera cuestión es, bueno, pues ¿qué es un procedimiento? ¿No? La instrucción del procedimiento. Entonces, nosotros aquí lo que hemos hecho en todo el montaje de los procedimientos administrativos y de los expedientes, hemos ido a la instrucción del procedimiento que regula el artículo 75 al 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Es decir que, bueno, ahora Ley de Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas, ¿no? Realmente, pues hay la solicitud, los informes, la resolución que se dictará electrónicamente, que garantiza, bueno, todo lo que es los trámites procedimentales. Cuando nosotros nos planteamos que teníamos que poner en marcha los procedimientos, pues resulta que hay una exigencia desde el punto de vista del funcionamiento electrónico de las administraciones y con el objeto de que se pueda interoperar, es que los procedimientos administrativos tienen que estar dados de alta en un sistema de información que se llama SIA, que es un sistema de información administrativa. Es un sistema de información donde se registran los procedimientos y que permite que los procedimientos que estamos tramitando son identificables de alguna manera y que pueden servir que sirven para que las actuaciones que estamos realizando se identifiquen de un procedimiento, puedan interoperar con otras administraciones, bien sean para obtener información o bien sean incluso para generar un expediente que luego se pase a un juzgado. Es decir, tiene que referirse a un procedimiento registrado. Los procedimientos no nos los podemos inventar, pero los tenemos que registrar. Nosotros a nuestros hijos les podemos poner el nombre que queramos, pero tenemos que llevarlos al registro civil si queremos que luego tenga DNI. Entonces, el SIA es un poco el mecanismo que arbitra la Administración General del Estado, yo creo que erróneamente, para identificar los procedimientos. ¿Por qué digo que creo erróneamente? Porque esto en principio surge por una exigencia de una directiva europea de que todos los procedimientos administrativos de cara al funcionamiento adecuado del mercado único debían de estar registrados para que un danés que quisiera hacer una gestión en el Ayuntamiento de Marbella, pues desde Lituania pudiera identificar qué procedimiento tiene que hacer para poner un contenedor en el apartamento que tiene y lo hiciera desde Lituania con un certificado expedido en Bélgica, siendo finlandés y tal. Entonces, digamos, es que para que funcione la administración electrónica a nivel europeo todo tiene que estar identificado. No podemos saber, porque si no, ni sabemos dónde estamos, ni sabemos cuál es el procedimiento, ni qué identificamos. Entonces, cuando la Administración General del Estado tiene que poner en marcha, por esa directiva del 2016, del 2006, el catálogo de procedimientos, recurren a un catálogo que tenía la Administración General del Estado
que surge a partir de la ley 3092 de procedimiento administrativo común, y cuyo origen y objetivo era que todas las administraciones tenían que hacer un catálogo de procedimientos con el objeto de que los ciudadanos supiesen el sentido del silencio administrativo que se podía producir derivado de que la ley 3092 establecía el silencio administrativo positivo para la mayoría y luego tal. Entonces cogieron ese catálogo, que está publicado no me bajo el librito, que solamente el Estado lo publicó 2 veces en el boletín con unos suplementos, y ahí aparecían los procedimientos administrativos del Estado. Entonces la Administración General del Estado, cuando tiene que crear un catálogo de procedimientos administrativos, dice, pues yo lo único que tengo es este, pues ese pongo. Y eso tiene una estructura que está pensado para una cosa y que encorseta de una forma bastante importante la catalogación de procedimientos, y que además no responde a ninguna lógica de catalogación, que normalmente en la mayoría de los organismos la lógica de catalogación de los expedientes y de los procedimientos han sido de los archiveros, que son los que a los que les ha llegado la documentación y han organizado los expedientes por series, catalogando, sabiendo a qué correspondía. ¿Qué ocurre? Que para dar de alta en SIA tú puedes poner lo que quieras, porque en realidad no catalogas nada. Tú habla de unas materias que son 17, de las cuales en el ámbito local se aplican 5, y diríamos cualquier cosa vale. Pero claro, eso no vale desde el punto de vista de una correcta catalogación de los procedimientos y de las actuaciones y de los expedientes. De hecho, el Esquema Nacional de Interoperabilidad habla de la necesidad de la elaboración de una política de gestión documental y de que se clasifiquen los expedientes a través de procedimientos o de criterios funcionales, es decir, que haya una clasificación. Los expedientes, los documentos se tienen que clasificar funcionalmente. Igual que hay un esquema nacional hay unos códigos SENI para el Esquema Nacional de Interoperabilidad, en relación con los documentos se debe establecer un documento que se llama Política de Gestión Documental, donde se clasifiquen los procedimientos de una forma funcional. Esa clasificación todavía no está hecha. No está hecha. O sea, no está hecha a nivel del Estado. Es decir, nosotros, va a estar por aquí Fernando, ahora mismo en la Federación de Municipios y Provincias, en la propia Administración General del Estado, se está tratando de llegar a una clasificación de procedimientos que respondan a una lógica funcional y que sirva realmente para que nos entendamos o sepamos dónde estamos. En ese sentido, bueno, pues aquí nosotros, en principio, hace año y medio, pues optamos íbamos a poner en marcha los expedientes, puesto que el 2 de octubre del 2016 entraba en vigor la Ley de Procedimiento Administrativo, y los expedientes administrativos teóricamente entraban también el día 2 de octubre del 2016, con lo cual nosotros antes del verano del 2016, en mayo, empezamos a ver qué íbamos a hacer con los expedientes. Y en ese momento pues planteamos que teníamos que clasificarlos de alguna manera, clasificar los expedientes para que tuvieran una lógica desde el punto de vista funcional, y luego darlos de alta en SIA. No dar de alta en SIA aquellos expedientes o aquellos procedimientos que vaya necesitando uno a uno, sino que desde el mismo momento en que se originara un documento o un expediente ya tuviera su nombre y su apellido, y ya supiéramos dónde tenía que estar y de alguna manera identificara a qué correspondía el procedimiento. Para eso, dije, bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues lo primero que tenemos que hacerlo es consensuarlo. ¿Con quién lo consensuamos? Porque realmente los expedientes, cada uno los clasificaba como quería, los ordenaba como le salía del forro, y bueno, cada uno era de un padre y una madre no solo en cualquier administración, sino en cualquier despacho. O sea, si cambiaba el que llevaba los expedientes, pues uno los ponía de A a B y los otros de Z a A, y uno los ponía juntos y para consensuarlo. ¿Con quién con quién? Pues consensuarlo dentro de la administración, y fundamentalmente con las únicas personas que realmente veían los expedientes y trabajaban en ordenar la documentación, que eran las archiveras. Aquí sí hay que utilizar el género femenino, porque aquí todas son archiveras. Entonces, se intentó buscar un consenso de cómo se clasificaba la documentación, la que llegaba al archivo, porque la que no llegaba al archivo nadie la clasificaba. Entonces, se intentó buscar ese consenso en base a las reuniones que tuvimos en el ámbito de la provincia de Albacete. Lo que nosotros hemos hecho ha sido en la provincia de Albacete.
¿Con qué objeto? Pues primero para que se pudiera aplicar desde el origen, es decir, que cuando yo fuese a realizar un expediente, que el archivo no apareciera al final cuando llegaban los papeles al archivo. Entonces las archiveras empezaban a buscarse las series documentales y esto sí correspondía a no sé qué, y esto era un contrato, o era un decreto, o era una subvención, y entonces empezaban a organizar y a archivar. Sino que desde el momento en que yo inicio un expediente, ya yo diga eso a qué corresponde. Y que sea no lo que a mí se me ocurre llamarle, sino que corresponda a algo que tenga un sentido. ¿Cómo? Un sentido funcional, que es lo que decía el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Hablamos aquí de una cierta codificación. Luego la codificación en realidad cada vez es menos necesaria, porque en última instancia la codificación, bueno, pero sí, un poco que tuviera, sobre todo que fuera más que codificada, aunque también jerarquizada. Es decir, que hubiese un árbol de clasificación de los procedimientos de los expedientes que tuviera una cierta lógica. O sea, que hubieran pues eso, un árbol, ¿no? 3 ramas, 4 de cada rama se dividiese en 4, las otras en 4, es decir, que hubiera un orden, una cierta lógica. Y que además fuera abierta, porque estaba claro que no podíamos tener predefinidos todas las denominaciones o tipos de procedimientos que pudieran producirse en el ámbito de la provincia de Albacete. Pero con esos principios fue con lo que trabajamos. Entonces fuimos a una clasificación funcional, que era agrupación de documentos bajo conceptos que reflejan las funciones generales y las actividades concretas dentro de una estructura jerárquica y lógica. Esto era pues una descripción que sacamos en su momento de la Universidad de Almería, de un estudio que había sobre el tema, que era una clasificación funcional, porque tampoco estaba muy claro que es una clasificación funcional, por lo menos para nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque una clasificación funcional da estabilidad con el paso del tiempo, es objetiva, aunque como desventajas tiene la dificultad de elaboración. Es decir, cuando yo estoy haciendo un documento, ¿cuál es la función que tiene ese documento o ese expediente? Entonces, ¿qué es lo que planteamos nosotros? Pues que necesitábamos tener claro qué íbamos a hacer con los procedimientos y clasificarlos. ¿Por qué? Porque teníamos que incorporar a los documentos y expedientes los metadatos exigidos en el Esquema Nacional de Interoperabilidad. No podemos tener expedientes y documentos que no tengan metadatos de a qué expediente corresponde. Y no podemos tener expedientes si no los tenemos clasificados. Porque lo otro es tener PDFs. De manera que además posibilitara su incorporación a SIA y que permitiera el intercambio de expedientes. Con INSIDE, que es lo que comentábamos antes a la compañera, para poder mandar expedientes a justicias, esos expedientes tienen que estar referidos a un procedimiento que esté dado en SIA y que debe de corresponder a un procedimiento que yo tramite. Y también para el archivo definitivo, era a través de la herramienta que ha planteado el Estado, que se llama Archive. Los expedientes, para que vayan a Archive, tienen que ir a un expediente SIA, y luego además hay que incorporarle las series documentales, trabajo que se facilita bastante si previamente el expediente ya tiene una clasificación funcional. Un poco teníamos una doble visión. A corto plazo, desde la gestión, es decir, que no deberíamos de empezar a hacer expedientes administrativos si no teníamos claro una clasificación, y a medio y largo plazo, desde la archivística, es decir, no tiene sentido empezar a generar papeles o documentos o expedientes desordenadamente para que luego alguien en algún momento se ponga a clasificarlo. Bueno, con toda esta introducción reflexiva, en principio nosotros planteamos, esto ahora está en un cierto proceso de discusión, porque puesto que a nivel general, después de que en base al procedimiento, a nuestras decisiones de hace año y medio, dimos de alta en SIA 70.000 procedimientos, pues la gente dijo, pues estos de Albacete se han vuelto locos. ¿Cómo son capaces de dar 70.000? Es verdad que son 1.000 multiplicado por 70, tampoco es que seamos ninguna máquina. Pero efectivamente se puso de manifiesto que es que si tenemos que dar de alta los procedimientos es una barbaridad. Pero tampoco puedes dar de alta. Voy a hacer tu procedimiento porque tengo que interoperar. ¿Y cómo le llamo? Bueno, pues tú dalo de alta ahí de alguna manera porque si ya se traga todo. Nosotros llegamos un poco a una primera definición que fue la que dijeron las archiveras. Pues mira, aquí de las clasificaciones del archivo tampoco hay un consenso total, pero parece que en general, por lo menos aquí entendemos que hay como 4 grandes grupos: gobierno, o sea, función de gobierno, funcionamiento de los órganos colegiados, las ordenanzas, sería función de gobierno; administración, pues que sería pues los trabajos de patrimonio, la secretaría, la contratación; los servicios y la hacienda. Eran como 4 grandes ramas que nos decían que eso, bueno, pues planteamos ahí que desde el punto de vista de los servicios, pues a nosotros lo que nos parecía, y a mí tal vez por mi deformación profesional, lo más lógico utilizar la clasificación funcional del presupuesto, porque
Si yo estoy hablando de funciones, todos los que estáis aquí sabéis la función a la que van los créditos a los que de los cuales disponéis. La función o actualmente los grupos de programa o las áreas de gasto. ¿Vale? Y entonces, bueno, ¿qué hacíamos? Eso lo desplegamos en funciones, incorporando por una parte la estructura archivística para gobierno y administración y la estructura presupuestaria para el resto. Y luego esas funciones nosotros entendíamos que se ejecutaban mediante actividades o acciones, que serían los tipos ya concretos de documentos. Esto es la estructura que nosotros hemos utilizado. Y utilizábamos, diríamos, dentro del esquema de la interoperabilidad se habla de 3 tipos de cosas. Habla el documento simple, que es la unidad mínima de la entidad documento, que habéis visto que el ENI ese es el esquema nacional de interoperabilidad. Cuando hacíamos un SEFICO decíamos tipo ENI, porque para que tenemos que metadatar, tenemos que decirle que el documento, que el PDF, es una resolución o es un informe o es una comunicación, porque si no es un mare magnum que tienes que leerte el documento para que las máquinas lo entiendan. También el esquema nacional de interoperabilidad habla de un expediente. El expediente, que es un conjunto de documentos correspondiente a un procedimiento administrativo, y de agregación como conjunto de documentos creados al margen de un procedimiento reglado. Habrían como tres clasificaciones ENI de la gestión: el documento, el expediente y la agregación. Sí, ya lo hemos comentado antes. Sí, en realidad clasifica, contiene un procedimiento, es una secuencia de trámites, pero es un formato que es un código secuencial, es como el DNI, que es un numerito que le ponen. ¿Y cómo los clasifica? Por materia, que en principio habla de un tema o sector al que se refiere el trámite, o por trámite, objeto o finalidad de la gestión o trámite. En realidad no saben muy bien si es, como decíamos, esas clasificaciones no respondían realmente. De hecho, en algún caso se repite el trámite con la materia. Pero era necesario para todo lo que hemos dicho. Con lo cual nosotros, pues un poco planteamos, en la materia hablaríamos de la función, y la actividad, con la materia y la función daríamos de alta al procedimiento tipo en sí, y luego los subtipos quedarían, nosotros hablábamos materia, función. O sea, primero la materia, que es lo que decía SIA, la función, que sería esa clasificación que desarrollarían los 4 grandes grupos, ahora lo vemos concretamente, y luego la actividad. Y en la actividad hablábamos de tipo, que era el procedimiento, pues licencia de obra, y el subtipo, que sería una posibilidad abierta que cada entidad quisiera meter más, desglosar la licencia de obra en 17 modalidades, ¿no? Y las clases eran el expediente, que es el conjunto destinado a una finalidad concreta, que era la resolución administrativa, o la agregación, que tendría el carácter de dossier o registro, en principio. De manera que nosotros, por ejemplo, consideramos una agregación el libro de actas. El libro de actas, que es una agregación de actas. No ha dado lugar a ninguna resolución administrativa, pero sí es un conjunto de documentos que están vinculados porque corresponden a una finalidad. De manera que el procedimiento se define en base a un tipo, que es el tipo, ese procedimiento de función, y luego un subtipo y actividad. Vale, entonces esto es el rollo teórico, que lo cuento porque lo tengo hecho. Y porque es verdad que llegar aquí nos costó sangre, sudor y lágrimas, o sea que lo cuento por lo que sea. Entonces, los procedimientos, esto es tan sencillo que cuando yo voy a hacer un procedimiento, yo tengo aquí una cosa que se llama catálogo de procedimientos. A lo mejor ya lo está abierto. Entonces, yo cuando quiero hacer un procedimiento, pues tengo que buscar el procedimiento que quiero hacer. Muchos de ellos, o algunos de ellos, ya los vendrán predeterminados desde el origen. O sea, cuando en la propia sede, si es una solicitud, no sé, ya lo vendré. Pero de entrada yo, además, de hecho, hay un señor que jubilado del ámbito de la administración del Estado, que se llama Miguel Solano, que es un tío maravilloso y que tiene escrito un diccionario de administración electrónica que está libre en internet y que lo podéis consultar, que es factuoso. El hombre ha hecho un análisis de lo nuestro y dice, habéis hecho una barbaridad. Y dice, está muy, barbaridad en el sentido positivo, ¿no? Dice, pero en realidad el 70% de los procedimientos son de oficio. Y es que es verdad, que la gran mayoría de los procedimientos que tramitamos son de oficio. Bien, entonces nosotros aquí, tenemos el servicio. El servicio tramitador realmente no identifica nada. Nosotros ahora mismo, por ahora, no vinculamos procedimientos a servicio. O sea, cualquier servicio puede tramitar cualquier procedimiento. El procedimiento que se pone luego se puede cambiar, es decir, tampoco limita. En el procedimiento lo que estamos es realmente clasificando los procedimientos de cara al archivo definitivo. Es decir, ¿cómo llegaría eso al archivo? Con una mentalidad un poco de archivero. Pero en realidad es lo que también nos debe de servir como para conocer lo que estamos haciendo.
Entonces, las materias, aquí describimos las materias. Hemos dicho que habían como 4 grandes grupos. Función organizativa, ejecutiva, directiva. Bueno, esas irían dentro de gobierno, que esas 4, diríamos, la primera parte la quitamos. Función organizativa, ejecutiva y directiva. Donde vienen disposiciones de presidencia, sesiones de pleno, sesiones de Junta de Gobierno, miembros de la corporación, honores y distinciones, constituciones de entidades, demarcación, actividad informativa, actividad normativa y representativa, cooperación interinstitucional. Hasta aquí estaríamos en ese grande grupo, estaríamos dentro de esas funciones de gobierno, es decir, pues los juzgados de paz, los procesos electorales, la representación corporativa, la información, la comisión especial de, bueno, las actividades informativas, una serie de cuestiones que hay. Luego tendríamos la gestión, y dentro de gestión de secretaría y atención ciudadana, recursos humanos, bienes y derechos, patrimonio, defensa jurídica y responsabilidad patrimonial, archivo, participación ciudadana y transparencia, sociedad de la información, cooperación con entidades locales, que esta es muy propia de las diputaciones. Y luego ya aquí, a partir de seguridad y movilidad ciudadana, seguimos el criterio de la asignación funcional de los presupuestos. Seguridad y movilidad ciudadana, medio ambiente y bienestar comunitario, urbanismo y vías públicas, protección y promoción social y sanidad, educación, cultura y deporte, agricultura, ganadería y montes, comercio, turismo y actividad económica, planes económicos, y ya a partir de aquí temas económicos y de Hacienda, planes económicos y gestión presupuestaria, y dentro de estos la planificación económica, la gestión de ingresos públicos, la gestión del gasto público, la gestión de la deuda pública y la tesorería, la rendición de cuentas, la fiscalización y el control y auditoría. Bueno, esto diríamos serían las clasificaciones por materias o por funciones que se realizan dentro de una entidad local. Nosotros aquí podríamos escoger cualquier materia, honores y distinciones. Honores y distinciones, y dentro de honores y distinciones, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué tipos tenemos? Pues en principio tenemos concesión de honores y revocación de honores. En principio, es decir, o hacemos un tío hijo predilecto o le quitamos, le revocamos el honor, ¿no? Pues concesión de honores. Aquí nos está diciendo que en este ámbito solamente tenemos 2 procedimientos. O concedemos los honores o quitamos los honores. Pero si estamos en otra cuestión, por ejemplo, pues en las sesiones de pleno, ¿qué tendríamos en las sesiones de pleno? Pues tendríamos también 2 tipos. Tendríamos las actas de pleno o las sesiones de pleno. Las sesiones de pleno es de tipo expediente y las actas de pleno es de tipo registro. Pues eso te lo pone al final. Si yo pongo aquí sesiones de pleno y dentro de sesiones de pleno digo el expediente de sesión, el subtipo solamente es expediente de sesión, y la clase, si pongo registro me va a decir que no hay ninguno, porque en realidad no es un registro, sino es un expediente. Me dice que hay uno. Entonces yo le pincho aquí, ver procedimiento seleccionado. Bueno, tengo que seleccionarlo. Bueno, tengo que sesiones de pleno, expedientes de sesión. Ver procedimiento seleccionado. Bueno, entonces aquí ya pues me dice un expediente seleccionado que está registrado en SIA como el procedimiento 218.413. ¿Vale? Esto para borrarlo, yo puedo entrar aquí. Bueno, esto así es un poco en revesadillo, pero realmente cuando tengo que ir borrando cada caso, me parece que es, porque esto o me voy y entro otra vez, casi mejor. Todo tipos. Bueno, aquí diríamos que tenemos hasta ahora todas las cosas que nos han ido surgiendo y que vamos incorporando. Entonces, pues no sé, cualquiera que quiera... la manera de buscar no es esta, porque esto es un rollo. Esto es para contar cómo funciona. Esto se busca por aquí. Si yo quiero poner... todos hacemos arqueo, ¿verdad que sí? Bueno, pues aquí arqueos ordinarios o arqueos extraordinarios. Pues si yo hago un arqueo ordinario, pues si es un arqueo ordinario, creo que tengo. Todos, claro, si pongo por ejemplo licencias, habrán tantas de tantas materias. Hay 36. Unas que son urbanísticas, otras son unas licencias dentro de gestión de personal. La mayoría están en gestión y disciplina urbanística. Pero hay otras que son licencias de actividad, otras que son licencias de funcionamiento, otras que son licencias de taxi, otras que son tasas por licencia. Es decir, que hay cada uno... Aquí lo que pasa es que, en principio, cada ámbito de gestión
controla pues sus 15, 20 o 18 expedientes. En presupuesto, pues igual si yo entro aquí y digo presupuesto, pues hay 22. Pues hay una ampliación de crédito, hay bajas de crédito, hay una clasificación presupuestaria, un plan contable, si es que tienes que apruebas hay una clasificación tal, hay créditos extraordinarios, hay información al pleno de la ejecución presupuestaria, hay generación de crédito, hay incorporación de remanentes, hay ingresos no presupuestarios, aunque pone presupuesto porque él busca presupu, lo que aparece como presupuesto. De manera que esta es un poco la manera en que daremos de alta los expedientes. Si cuando vayamos a iniciar un expediente, lo primero que tenemos que intentar es identificar cuál es la materia, la función en la que se incorpora lo que vamos a hacer. A nivel, diríamos, hasta el nivel de tipo la tenemos homogeneizada, y a nivel de subtipo en principio se le da acceso a que las entidades puedan generar subtipos, es decir, dentro de urbanismo, dentro de no sé qué, pues no, es que yo además me gusta por si las licencias en suelo rústico las quiero diferenciar de las que son en suelo urbano. Hasta el tipo normalmente se aplica siempre la misma normativa y con esa normativa están dadas de alta en SIA. Con lo cual, digamos, os vamos a dar, y lo veremos esta tarde, el catálogo de los 1000 procedimientos con su descripción en SIA, y lo único que tenéis que hacer es poner la normativa propia de vuestra comunidad autónoma en aquellos expedientes en los que hay normativa propia. Tema urbanístico, tema medioambiental, tema de bosques, cazas y tal. Pero os damos, digamos, bastante trabajo hecho, porque es solamente cambiar la normativa. Y si el silencio administrativo es distinto, pues lo cambiáis, pero normalmente será similar. Y esto es cómo se clasifica. Esa clasificación que tú das cuando inicias un expediente la puedes cambiar en cualquier momento, es decir, tampoco es una hasta que no cierres el expediente tal, pues porque tú a lo mejor empiezas, por ejemplo, si esto es de verdad. Si nosotros entramos aquí a buscar los expedientes dentro del ámbito de la tenemos aquí el servicio tramitador del plan de administración electrónica, pues cada vez le hemos llamado de una manera que luego lo tenemos que ir un poco homogeneizando, ¿no? Porque hay algo ahí que... Bueno, aquí por ejemplo pues tenemos bueno, puesta a disposición, aquí por ver que eso estáis vosotros, ¿no? Puesta a disposición de la plataforma SEDIPUALBA a otras administraciones fuera de la provincia de Albacete. Esto fue lo que hicimos en diciembre para regular, a ver si para regular las instrucciones, para regular donde estaba esto, la puesta a disposición. Si yo ahora quiero expediente, bueno, pues esto en realidad entendíamos que esto era un proyecto dentro de la administración electrónica, que era un proyecto de puesta a disposición, porque no sabíamos esto muy bien lo que era. Dijimos, oye, pues ya que tenemos esto y nos están diciendo en el ministerio, jolines, si esto lo hubieran hecho en otros sitios, se hubiera avanzado mucho, tal y cual, bueno, pues somos capaces de ponerlo a disposición y subirlo al Centro de Transferencia de Tecnología. Sí, bueno, pues vamos a hacer un proyecto que nos sirva para hacer esto y para llevar a pleno y tal. Entonces, bueno, pues nosotros a ese expediente le hemos llamado proyecto dentro de la administración electrónica, un proyecto que se llama puesta a disposición de la plataforma SEDIPUALBA a otras administraciones fuera de la provincia de Albacete. Por eso estáis aquí la mayoría. Y entonces, bueno, pues aquí esto es un expediente. Pues aquí vienen todas las historietas que hemos estado aquí haciendo en relación con este proyecto. Pues el tema del régimen fiscal aplicable, la respuesta a las consultas esas que hicimos, lo de los créditos ampliables, porque en principio lo que estamos planteando es que los ingresos que recibamos, por ejemplo, del curso, sean utilizables luego en elementos también de la propia, pues para pagar las grabaciones, para que generen crédito en algunas aplicaciones concretas. Vale, esto es lo que tenemos aquí. Esto es un expediente. Este expediente se ha clasificado de esa forma. Pero a lo mejor si luego empezamos a ver aquí y seguimos viendo aquí, pues bueno, este expediente puesta a disposición, liquidación de tasas, bueno, hay otra serie de cosas, cesión de uso de la plataforma. Entonces, ¿quién se ha aparecido por aquí en primer lugar? El Ayuntamiento de Yecla. Y le llamamos aquí cesión de uso de la plataforma. Y por ¿cómo le llamamos a este expediente? Pues no me acuerdo. Sí, encomienda de servicio. Inicialmente no le llamábamos así porque no sabíamos lo que era, pero dijimos, bueno, esto a lo que más se parece es una encomienda de servicios, ¿no? Porque además los convenios sabéis que llevan incorporado una encomienda de servicios respecto al tema de ciertas gestiones. Y este es el expediente, va dentro de es un tipo de servicios, es una forma encomienda
O sea, es una materia, la materia, le hemos llamado materia porque se llama materia, en realidad la función es encomendar y es una encomienda de servicios. Si buscamos aquí tenemos también encomiendas de obras, si nos encomienda la ejecución de un contrato de obras, pues no sé, un ayuntamiento, no sé, una encomienda también. Y así sucesivamente. O sea, que aquí, ¿qué tenemos? Pues aquí tenemos todos los documentos. Esto es la memoria de situación, los informes, el convenio, el documento, no sé qué, y el convenio firmado, que está el texto para firmar, pero todavía no está hecho. Está el texto en Word para prepararlo. Y así sucede. Es decir, que cualquier actividad que desarrollamos, cuando empezamos a incorporarla, pues lo planteamos. O sea, hay que definir a qué corresponde. Escogerse el catálogo y elegir uno. Simplemente eso es como se clasifican los expedientes. Eso, hoy por hoy, no lleva a nada más que a una clasificación de la materia a la que se corresponde y una identificación en sí. No hay otra cosa por ahora. Sí que es verdad que ya estamos entrando en determinados expedientes, diríamos, más reglados, como puedan ser los de los contratos menores y tal, donde además el expediente ya te predefine cosas que puedas hacer. Pero cuando aquí se decide que voy a sacar a otra disposición de otras administraciones la herramienta, pues yo hago un expediente y aquí voy incorporando todas aquellas cosas que se relacionan con el expediente. Como esta tarde veremos lo de ya concretamente cómo funciona el expediente, pero simplemente la clasificación es eso, es elegir una función y una actividad. Así que tampoco es tan... ha sido difícil llegar aquí, pero en realidad es un poco como el huevo de Colón, ¿no? O sea, un poco... Si tenéis alguna pregunta, o hambre, no sé. O sueño. Bueno, como... ¿Dónde? ¿Qué hora es? Sí, creo que el autobús os sale a las 2, ¿eh? Me ha dicho el secretario. Una cuestión sobre el alta de los procedimientos en SIA. Por favor, un segundo. ¿Quién da de alta esos procedimientos? Supongo que tiene que ser el catálogo de procedimientos que tenéis ya establecido. Digo, ¿quién lo hace? Y en el momento en que se dan de alta en SIA, ¿cómo lo recupera la aplicación? ¿Lo hace a través de servicios web o hay que hacer algún paso más para que esté disponible también dentro de la plataforma? En principio, el procedimiento en SIA tenemos un sistema que es de la generación de unos ficheros CSV, creo que son, ¿no? Donde se mandan a SIA, lo tendréis que mandar vosotros y os darán de alta. Entonces nosotros lo que pasa es que vinculamos ya a través del código nosotros tenemos el código SIA de aquí, y además si vemos en el expediente tenemos como dos códigos. Nosotros cuando lo mandamos con un código ya. SIA le asigna un código y nosotros enlazamos. Nosotros mañana empezáis a trabajar en la Diputación de Huesca, os ponemos los procedimientos que hay y ya un código preparado que se va a relacionar unívocamente con el código SIA. Es decir, nuestro código 6628 corresponderá a los honores y distinciones de la Diputación de Huesca. Todavía no tiene código SIA porque se lo hemos mandado a SIA. Cuando SIA nos diga que el 6628 es el 300.000, pues yo diré, este es el procedimiento SIA 300.000, que para mí es el 6028, que corresponde al procedimiento de honores y distinciones de la Diputación de Huesca. Y resumiendo, sea para vosotros, para efecto vuestro ya como entidad, ¿quién da de alta en SIA? Vosotros. Con un documento, nosotros ya os generamos, ya tenéis generados los procedimientos. O sea, Huesca, ya tenéis la entidad en producción, que os la pasamos, y ya tenéis generados los expedientes, ya tenéis los 1000 y pico procedimientos generados en nuestro entorno. Y ahí tienen unos códigos, como contó Antonio, nuestros. Y eso ya luego nosotros generamos un formato de intercambio, irá a SIA, tardará lo que tarde, los generan, y cuando nos devuelven ese documento, cuando esté en SIA, nosotros podemos hacer directamente a SIA como usuarios y descargar un formato de intercambio que nos da SIA de Huesca, y eso nosotros lo fusionamos con nuestra base de datos, y etiquetamos todos los códigos SIA con los códigos de vuestros procedimientos. Que al final son clones de todas las entidades locales, pero claro, como dice, el 1840 es de Huesca y el 20.285 es de Picasen. Pero al final es el mismo, en muchos casos, clonado. Sí, o sea que, resumiendo, sería una carga prácticamente automática en SIA y una vinculación posterior automática también también. automática. Lo que tenéis que hacer vosotros es hacer el elemento de la legislación propia, preparar, reformatear el formato de intercambio que vamos a generar y hacer el kite para enviarlo, porque vosotros sois los propietarios de vuestra propia información, evidentemente. Entonces, simplemente, si luego nosotros automáticamente ya etiquetamos los procedimientos en el tramitador. Pero bueno, eso solo va a afectar
básicamente, ahora mismo podéis trabajar perfectamente, lo único que no tenéis el código SIA, pero podéis trabajar a efecto de todos los expedientes. Cuando tengáis el código SIA, pues a lo mejor hay algunos elementos como Suite Inside o Suite de otro tipo que piden un código SIA concreto, o hasta que no los tengáis en SIA, se os impediría el acceso, pero solamente puntualmente a esos efectos. Sí. Y por último, la vinculación con el archivo. Teníamos hablado que esa codificación interna de la aplicación estuviese en relación con el cuadro de clasificación de archivo de la entidad en concreto, ¿no? En ese ámbito, sí. Bueno, en el ámbito ese del archivo, aquí tenemos el personal de archivo que está trabajando en ese ámbito. Nosotros a nivel técnico lo que vamos a hacer va a ser, hay una tarea de generación de las series documentales y cuadro de clasificación ya a nivel de Archive. Lo que tenéis que hacer es daros de alta en Archive. Tenéis que daros de alta en toda la suite que queréis utilizar de la AGE, las que son gratuitas, pero básicamente en Archive, si queréis empezar ya a generar vuestros propios series, vuestros cuadros de documentación. Y nosotros, al nivel que vamos a llevar la herramienta, va a ser inicialmente, avanzaremos después, lo que podamos es generar paquetes zip, paquetes de información, directamente desde el expediente para que los introduzcáis en archivo. Eso es lo que vamos a hacer. Pero lo que comentabas de la clasificación... No, pero lo que comentabas de la clasificación tú la puedes vincular. Tú mañana, cuando tendremos la relación esa de los 1080 y no sé cuántos, te das a la archivera y dices, ponme aquí en esta columna la serie. Claro. Ya está. Ya lo tenéis hecho. Ya está hecho. Bueno. Por ahora no, porque, vamos a ver, en principio... luego es que... En principio, cuando tú vas hemos hecho pruebas, cuando tú vas a subir un procedimiento, cuando tú vas a dar de alta un expediente en Archive, mandas un expediente a Archive, él te pide el código SIA. Y luego te permite incorporar, o te dice que le pongas la serie, pero de una forma manual. O sea, la serie tú defines, tienes que definir la serie. En Archive. No, en Archive. ¿Qué ocurre? Cuando se generen los... Pero eso es tan sencillo como que si tienes predefinida... Nosotros las pruebas que hemos hecho es que casi cada tipo de expediente nuestro es una serie. Entonces, a vosotros, pues si retocáis 7 pues, o 70, pues lo pondréis ahí. Eso va a ser yo creo que eso a mí no me preocupa nada. No. Bueno, en principio, si hay una vinculación con una predeterminada, pues tú le pones la serie y se pondrán... Vamos a ver, Archive está en prueba. Ahora mismo lo que estamos haciendo en prueba, lo que me dice la archivera es que cuando subimos un expediente, como nosotros ya tenemos no sé qué, la serie es un dato simple de poner. Entonces, pues ahora para hacer una prueba lo ponen a mano, pero en realidad lo más complicado es la clasificación previa. Luego eso es ponerle un apellido más. Es decir, pues tiene el código sí, el código no sé qué, y además la serie. Pues la serie ya la podéis empezar a trabajar. Y ya está hecho, pues ya está. Cuando nos digan, oye, ¿cómo se carga así en Archive de forma masiva? Pues entonces diremos, pues seguro que habrá un sistema para cargar. En la generación de zip, ahí ya, cuando entremos con ese ámbito, que está relacionado porque lo hace la Suite Inside también, es otro elemento, igual que se generan los expedientes incompatibles para mandarse a justicia. Cuando entremos en ese ámbito de la generación de los paquetes zip, pues ahí ya trataremos el tema de las series y veremos a ver de qué forma abordarlo. Es un tema que todavía no lo hemos abordado. El tema de los paquetes zip, como el tema del archivo, tenemos un cierto margen, porque tenemos el archivo de oficina que está en el tramitador electrónico. Bueno, pues por prioridades, básicamente, pues digamos en la hoja de ruta lo tendremos, pues si no la segunda parte de 2018, a inicio de 2019, porque tenemos muchos elementos. Lo que pasa es que a Archive no vamos a mandar expedientes electrónicos, bueno, nosotros quedamos un año hasta dentro de 2 o 3, nosotros pues un año más, seguramente. Entonces, hay tiempo, o sea, el trabajo fundamental es más la clasificación previa, o sea, lo que no se puede hacer de la noche a la mañana es cómo se clasifica y qué series son. Luego, las series cómo se meten, pues eso es un número, como si le tenemos que poner la serie y el colorín de la bandera de la comunidad autónoma, pues eso pues se ponen como churros. Bueno, duplicado no debe, teóricamente hay una administración puede haberlo, pero entonces hay que eliminar uno de ellos, evidentemente, y consolidarlo, pasaría como los interesados, pero que no es un elemento que esté abierto así. Procedimientos no puede hacer cualquiera, los procedimientos están reglados, los controlamos nosotros. Es decir, si tú quieres, tú no puedes hacer procedimientos ahí y darlos de alta, no. Tienes que ir a una herramienta que tienes que tener el rol de administrador, y aún así la herramienta ahora mismo de administrador permite crear trámites, y para dar de alta procedimientos tiene que pasar por la supervisión de la comunidad.
de nosotros principalmente y de los que vayáis. O sea, si ya existe una licencia de obra, tú no puedes crear otra licencia de obra. Hay que acomodarte a la que exista. Porque si no hubiera un control de los procedimientos, pues claro, cada uno empezaría. Porque puede ser que no lo encuentre, simplemente porque no encuentre la semántica como se ha creado y crear uno propio. Y eso, claro, sería un caos. Entonces, ese elemento no está abierto a que lo creéis. El catálogo tiene que ser, salvo que de manera consensuada, porque, oye, por ejemplo, en el ámbito de urbanístico ahora mismo no teníamos desplegada nosotros una estructura suficientemente, digamos, potente o compleja para asistir al Ayuntamiento de Albacete, que tiene en urbanismo, entender que es un ayuntamiento grande y tiene una complejidad. Bueno, pues hemos ido a la gerencia de urbanismo, hemos hablado con ellos y nos han hecho una serie de sugerencias que nosotros hemos adoptado y las hemos incorporado al modelo. O sea, lo más corto posible, dentro de que sea suficiente. O sea, son 1000 y pico, o sea, pero luchamos para que sea lo más corto posible. Entonces, para dar de alta algo nos lo pensamos 2 veces y hablamos, oye, y esto tal, pero esto realmente es diferente de esto otro. Pues sí, porque es que la normativa, o es que sí, o es que no. Entonces, a veces pues lo ponemos y otras veces pues la persona que lo solicita se convence que lo puede hacer por ahí, porque yo que sé, no sé qué ayuntamiento ha habido, creo que era Caudete. ¿Hay alguien de Caudete? Estaba antes por ahí, Carlos se ha ido. Digo, os pasa todo. Un hermanamiento, será un hermanamiento a lo mejor cada 10 años de un ayuntamiento, un hermanamiento. Pues no teníamos previsto lo de los hermanamientos, ¿no? Bueno, pues es cuestión, pues lo metemos en protocolo, lo metemos en no sé dónde, o lo creamos, ¿no? Pues depende, pues a lo mejor si es un expediente que vas a hacer uno cada 10 años en un ayuntamiento, bueno, cada 10 o cada 50, pues ese no estaba. Es cuestión de meterlo o no meterlo, pues ya un poco. Yo creo también la comunidad, entendido como comunidad, todos los que estamos trabajando aquí, pues iréis aportando y habrán cosas que no se nos han ocurrido, que no nos han pasado y que hay que meterlas. Eso no hay ningún problema. En general, lo que sí que creemos es que lo que sirve para uno sirve para todos. Alguien necesita cosas particulares, pero la mayoría de las cosas sirven. Sí. Pero ya aquí, ¿lo habéis generado dónde? ¿Aquí en este entorno o en otro entorno? Estamos hablando de entorno vuestro particular. Bueno, es que si está en vuestro entorno particular, eso está en otro entorno, no tiene nada que ver con esto. Cuando si se migrasen los expedientes a este entorno, había que asociarlo con uno concreto de estos. Es decir, vosotros tenéis una información electrónica. Bueno, pues ahora habría que ver cómo se migra. ¿Cómo se migra la información a este entorno? Pues habría que catalogar, ver la correspondencia entre vuestros procedimientos y los que hay aquí, y entonces generar expedientes y generar documentos y meterlos, pero con una correspondencia. Y vosotros podéis decir, pues tengo 3 y de los 3 los voy a acomodar a uno de este, porque eso hay que hacer, esa tarea es una tarea que tiene que hacer cada entidad. Nosotros daríamos herramientas tecnológicas para hacerlo, pero eso tendríais que abordar vosotros. Por supuesto, digamos, el soporte del conocimiento de qué elementos hay lo tenemos nosotros y os asesoraríamos. Bueno, pues para esto están estos procedimientos, elegid vosotros, pero bueno, lo que se hace en la administración local es lo mismo en todas las administraciones locales. Le podemos llamar de una forma o de otra. Entonces hay que acomodarse a llamarle de la misma forma más o menos, pero que en el ámbito que nos movemos estamos hablando en 1000 y pico procedimientos, no en 5. O sea, no es que no, estamos hablando de un ámbito bastante amplio, pero claro, si queremos llamarle a todo de diferentes formas podemos llegar a 10.000. Y si ya nos han dicho que queremos, que somos unos avariciosos en el ámbito de SIA por tener tantos procedimientos, imaginaos si cada entidad local tuviéramos 5.000 procedimientos. O sea, hay que tener una labor ahí un poco pues de coordinación del tema dentro de la comunidad en la que nos estamos moviendo, que entendemos que queremos hacer una cooperación administrativa. Entre otras cosas porque esos procedimientos que tenéis no están dados de alta en SIA, o sea que no, tampoco... Claro. Es decir, que esos procedimientos de los que estás comentando, seguro que no están dados de alta en SIA. Porque será de otra aplicación, porque no está dado de alta en SIA, porque en el ámbito local creo que los únicos que tienen así en plan masivo procedimientos somos nosotros. Entonces puede caber que alguno que tenga 6 o 7 procedimientos, 8, es decir, que no están en SIA, con lo cual pues ahora... Con mayor razón, cuando tú lo tengas en sí al procedimiento, lo lógico es que si tienes expedientes electrónicos los incorpores a un procedimiento aquí, porque va a estar registrado en SIA, porque si mañana lo quieres llevar al archivo, como no esté en SIA, no te deja. Y otra cuestión será si en ese procedimiento los documentos que hay están metadatados, de acuerdo con el ENI, o son simplemente PDFs. Bueno, pues habrá que metadatarlos de manera automatizada, tampoco pasa nada. Habrá un proceso que los cargue y los metadate. Claro, no hay magia, pero se puede automatizar. Pero eso ya tiene que hacerlo cada entidad con las herramientas que nosotros le proporcionamos para crear automáticamente un expediente, para meter un documento, metadatarlo, y habrá que hay que analizar la información. Pues bueno, eso tenéis que decirlo. Si hay algún error ahí, puede ser que esté repetido el mismo. Pues si está repetido, bueno,
Si cuando lo integremos nosotros, por supuesto, los aglutinamos todos los expedientes que haya, eso olvidaros. Ha pasado de los contratos. Los contratos lo hemos reformulado, porque los contratos antes los teníamos de una forma y ahora lo hemos cambiado. Bueno, el tema de la nueva ley de contratos. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues todos los expedientes que había, reordenarlos en algún ámbito. O sea, no vamos a dejar expedientes huérfanos. Evidentemente, cuando hacemos alguna actuación no es nosotros automatizada, los expedientes siempre los vamos a dejar conexos, colgados de algún procedimiento. Ya, eso lo pensamos nosotros. Pensaba que era de otro ámbito. Si es de Villarrobledo, ¿no? Si es de Villarrobledo ya son expedientes nuestros. Si son nuestros, nosotros nos encargamos de dar la forma. Dices tú que hay otros vados, porque vados está gestión de vados alta, gestión de vados baja, gestión de vados modificación. Si pongo vados. Pero vados como Agua. Sí puede haber, yo no digo que no haya, pero que agua. Bueno, luego... Vale, exactamente lo que veáis. Lo que hay aquí es una falta de ortografía. Tasa por prestación, o sea, por prestación. Vale. Proyectos, abastecimiento. Puede haberlo porque es verdad que esto, bueno, pues se ha ido haciendo con mucho esfuerzo y pueden haber errores. No... Puede ser, pues. O lo hemos detectado, lo hemos solventado ya y lo hemos integrado, o si no se integra. Pero eso no tenéis que hacerlo vosotros. Lo que puede haber es que se llame igual en distintos ámbitos, en distintos ámbitos de materia o de función. Es decir, que por ejemplo, si yo pongo licencias, tengo licencias de obra, licencias de apertura y licencias de funcionarios. Porque alguien me pide un permiso y eso se llama licencia. O sea, si pongo licencia, me salen 3 licencias. ¿De qué licencia cojo? Pero es que, digamos, lo que no debe de repetirse es licencia en gestión de recursos humanos. O licencia en urbanismo si hay 2 licencias, una sea de obra mayor y otra sea de apertura y de no sé qué. O sea, puede que si yo pongo licencia me salen 70, pero no quiere decir que estén repetidos. Tengo que mirarle el nombre. Todo el mundo pueden haber muchos Antonios, pero Antonio Villascusa Soriano pues pueden haber también y puede ser un error que esté duplicado. Pero lo normal, ¿sabes? Que hay que mirarle todo, porque si no a veces puede ser, no digo yo que no sea el caso. Mirarlo y lo porque nosotros yo trabajo con 8 o 10 expedientes, entonces salvo que me llame o hacéis un CAU y tal, nosotros normalmente llamamos, nos ponemos en contacto y lo intentamos resolver. Y pasar de uno a otro no es problema. Perdón, que quería hacer una pregunta. Aprovechando que ha entrado en el buscador, quería preguntar, una forma de localizar más rápidamente un expediente es buscando con varias palabras. ¿Se pueden introducir varias palabras? Varias palabras. El buscador te permite, es sensible a varias palabras. De acuerdo.